Presentación del libro Fascinación por la fealdad de Gustavo Bracamonte. La actividad se realizó el jueves 20 de agosto de 2020 mediante plataforma virtual, a partir de las 17 horas. Centro PEN, Guatemala. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad del Centro PEN Guatemala, que hoy nos convoca por una especie de rareza, porque es la fascinación por la fealdad, ¿verdad? Es el nuevo libro de Gustavo Bracamonte. Entonces, en estos tiempos de pandemia, pues el uso de la tecnología nos ha proveído de este resquicio por medio del cual podemos seguir explorando caminos literarios y acompañando a escritores en su tarea literaria. Hoy pues nos toca acompañar a Gustavo Bracamonte, miembro del Centro PEN Guatemala. Gustavo Bracamonte en su poesía ha explorado la lluvia, la tristeza, el amor, el erotismo, el sexo, las ventanas y tantos temas que le han dado sonido a su sensibilidad. En este libro, que desde el título lo anuncia, no se dedica solo a sondear la fealdad, sino a manifestar su fascinación. Así pues, el Centro PEN Guatemala le da la bienvenida a la nueva criatura literaria de Gustavo Bracamonte y nos quedamos entonces a la espera de escuchar las palabras de quienes van a acompañar a Gustavo Bracamonte, que son el doctor Gustavo García Fong y José Manuel Fajardo Salinas. Así es que sean bienvenidos a la actividad y estoy seguro que disfrutaremos esta fascinación por la fealdad. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Me toca a mí conducir la actividad. Sean todos bienvenidos de nuevo. Antes de presentar a los que van a presentar la obra de Gustavo, al doctor José Manuel Fajardo Salinas y al doctor Gustavo García Fong, quisiera que para desestresarnos un poco escucháramos a un niño que presenta la obra muy breve de Gustavo Bracamonte. Entonces, si me lo permiten, hago la presentación, ¿sí? Si hay problema de sonido, me avisan, por favor. El doctor Gustavo Bracamonte es uno de los poetas más sobresalientes de Guatemala, con una fecunda producción que rebasa los 30 libros de poesía. El capítulo Guatemala de la Asociación Internacional denominada Poetas, Ensayistas y Narradores PEN la propuso al Ministerio de Cultura para que le sea otorgado el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Entre las obras del doctor Gustavo Bracamonte tenemos El recurso de la mirada, Mujer de piel blanca, Pájaro del atardecer, Tratado del deseo, País desnudo, Concupiscente, Cuarto oscuro, Poemas de invierno, Poemas de la plaza, Ventanas, Sodoma e instrucciones para morir, Disección de sus cuerpos y esperando la lluvia. Nació en Chiquimula en 1950, se graduó de maestro de educación primaria urbana en el Instituto Nacional para Varones de Oriente, docente. También es profesor de enseñanza media de filosofía, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos y periodista profesional. Con un doctorado en comunicación por dicha casa de estudios. De su obra, Ese afán por la vida, leeré un fragmento. Justicia escabullida. A veces las ciudades son pequeñas.
multitud de doctrinas, apologistas, acarreando concepciones particulares, políticos vaciando los estanques colectivos, predicadores con las nueces de sus voces fragmentadas, agonizantes, agoreros frente a las paredes de los abismos con mensajes desvanecidos. Leder Exberi, Modales, desde Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Como ha dicho el presidente del PEN, Juan Antonio Canel, nos convoca en esta ocasión la presentación de su más reciente obra, que es Fascinación por la Fealdad. Entonces, para eso hemos invitado a dos académicos, a dos intelectuales. Coincidentemente, ambos son filósofos. Voy a presentar en primer lugar a José Manuel Fajardo Salinas, que es hondureño. Es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México. Tiene una maestría en Chile, tiene estudios en teología, en ciencias de la educación y en investigación. Es profesor en la actualidad académico de la UNA, académico e investigador. Por otro lado, nos acompaña Gustavo García Fon, que es académico de número y actual secretario de Junta Directiva de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la RAE. Gustavo García Fon es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es magíster en Filosofía y con estudios de doctorado en Filosofía también por parte de la Universidad Rafael Andívar. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a ambos. Yo creo que el tema se presta un poco para la filosofía o para la aproximación desde el punto de vista estético, poético, ¿no? Por el mismo título del libro, Fascinación por la Fealdad. Entonces yo cedería la palabra en primer lugar al doctor Fajardo Salinas, que dicho sea de paso es quien hace la introducción en el libro. Muchas gracias, José Manuel, por estar hoy con nosotros y pues aquí estamos para escucharte. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Me gustaría saber si se escucha bien. ¿Está bien este volumen? Se escucha bien. Sí, está bien. Sí, escuchamos. Excelente, muchas gracias. Pues un saludo desde Honduras a todos los hermanos guatemaltecos que están acá, que lo estoy viendo acá en la pantalla, y al resto de hermanos latinoamericanos. Vi a alguien que saludó desde Puerto Rico, Eduardo, que es de Nicaragua. Y bueno, es un acontecimiento bonito esto de podernos acercar a través de este medio. Voy a dar lectura al comentario que coloqué para introducir la obra y luego quizá una pequeña anécdota que me pasó hace poco en relación a este libro de poemas. Entonces dice así: varios apuntes son posibles para hacer una aproximación respetuosa a la obra que se quiere introducir con estos comentarios. Inicio con ideas procedentes del ámbito fenomenológico y prosigo con ciertos detalles que han llamado mi atención, esperando que desde estas dos perspectivas, quien se anime a ingresar a esta experiencia poética pueda disponer de ellas como referencias, no tanto para anular sus propias construcciones de crítica literaria o condicionar el simple placer de la lectura libre, sino para contrastar los sabores que puede provocar la misma secuencia de palabras en distintos paladares estéticos. Inicio entonces unos pensamientos que son herederos de la tradición proveniente de personajes como Husserl, Scheler, Hartmann, fenomenólogos, y pueden ayudar a ponderar la riqueza de los poemas que se presentan en este libro. De acuerdo con los autores citados y desafiando de modo frontal la tendencia cientificista y positivista de inicios del siglo XX, no son los hechos cuantificados y analizados y cronometrados por la ciencia, que son referidos al hecho mundo de lo sensible, ya sea sus versiones macro o micro, los verdaderos hechos. Si bien es innegable su evidencia, que en el juego temporal de las revoluciones científicas va a tener distintas aproximaciones según el paradigma de turno, los hechos denominados científicos, por su posibilidad de ser sujetos a comprobación
empírica, producen una fascinación natural en el ser humano, pues lo seducen para hacerle sentir como una especie de creador, a medida que, por la vía de la experimentación y la comprobación o la negación de hipótesis, va acumulando más y más conocimientos del mundo tangible. Ya sea por la ruta de la epogé de Husserl, por la caracterización del ser humano como esencialmente espiritual de Scheller, o por el platonismo axiológico de Harman, la idea central de la fenomenología es que la realidad real no pertenece por fuerza al sector de lo perceptible, de lo sensible, sino a otro reino, el cual está más allá de las sensaciones evidentes y verificables, e incluso más allá de la conciencia humana. Este reino está constituido por objetos, que al igual que los objetos lógicos y matemáticos, tiene un ser en sí ideal, es decir, que están contrapuestos a lo real, por estar más allá del cambio temporal. Precisamente, por esta constitución soberana ante la veleidad e inmutabilidad de lo concreto sensible, estos objetos ideales son lo más real de lo real. Sin embargo, y es un detalle clave para lograr una comprensión cabal de lo que he dicho hasta el momento, entre este mundo y el mundo real hay una articulación, una relación clave. Lo ideal necesita de lo real para arraigarse, para manifestarse, para aparecer ante nuestros sentidos y ante nuestra capacidad intuitiva de lo trascendente. Gracias al marco proporcionado por la fenomenología, un panorama estético impresionante se abre a consideración. Es la potencia de este mundo ideal la que se nos apertura por la mediación de la palabra. Gracias a las conexiones y a las relaciones expuestas en las distintas líneas de cada composición lingüística, situada dentro del efecto trascendental de la virtud poética, este mundo imponderable de objetos ideales ingresa en una anchura de banda que le permite hacerse patente al espíritu humano, logrando su palpación, su mesura y su gusto. De ahí que, como se ha dicho, lo más real de lo real tiene cabida para abordar de modo especial la sensibilidad humana. Pues gracias a la pedagogía de la escucha atenta, un poema puede ser dicho, pero al ser repetido, tiene la capacidad de hacer ingresar al sujeto afectado dentro de una amplitud de resonancias de sentidos, de interpretaciones que rebasa sus lógicas habituales, para pasar al multiverso de trascendente e ignoto, que es, en el fondo, no solamente lo más verdadero, sino lo más bello. Hasta aquí las primeras consideraciones desde el ámbito de la fenomenología. Ahora paso a dar un test de tipo totalmente personal que divido en tres partes, ¿no? Hablar un poquito de la forma de la obra, por otra parte, hablar de sus contenidos, y por último, la articulación que hay entre estas dos dimensiones, forma y contenidos. Y aclaro pues que estas son insinuaciones, cavilaciones y tal vez pertinencias en relación con las intenciones originales del escritor. Así pues, de ese modo, y nada más que de ese modo, lo que voy a decir ahora, pues corresponde a cada lector y lectora dar su parecer último o su primera sospecha a cada línea del texto. Comenzando por la forma, ya anunciada pues desde el título y continuada a lo largo de los distintos poemas, nosotros vemos ausencia aparentemente caprichosa de vocales y consonantes en las palabras, que podría querer intervenir abruptamente en la usual comodidad que se tiene en la simple acción de leer, en cuanto que el lector cotidiano quiere el producto que ha adquirido, que está conociendo, completo, con todas las letras, con todo absolutamente listo para ser trasladado, diseccionado, degustado, a discreción del que lo ha adquirido. Estos verbos que he mencionado ahorita pues tienen un tono marcadamente comercial, como puede escucharse. Y se me ocurre
que esta forma incómoda de las proposiciones y oraciones que constituyen la obra viene a rebelarse contra este afán cómodo del que lee, obligándolo a una especie de discapacidad visual artificiosa e imponiéndole el ritmo propio del poema en su conjunto. Se estaría en este sentido ante una estrategia performativa que, al estilo de la deconstrucción derridiana, por ejemplo, utiliza el propio signo gráfico para indicar con vacíos el verdadero lugar hacia el cual cada paso poético apunta. Esta estrategia podría hacerse más evidente en el poema número 22, colocado a la mitad del recorrido de las 45 composiciones, con la forma de una flecha. Otro par de señales gráficas interesantes para analizar son las páginas intercaladas en blanco que separan los poemas y el rostro seccionado del pintor holandés que aparece en la portada. Con el epígrafe inicial, invita a descubrir intencionalidades que retan a la posibilidad, lo cual es, como he dicho, una tarea muy personal de quien lee. Pasando a los contenidos. La multiplicidad de escenarios y narraciones puede ser engañosa y ocultar, develándolo mediante la estrategia de la variedad multifacética, un solo tema dicho desde muchos frentes y afanes. En este sentido, no me atrevo a destacar frases ni temáticas, pues se me ocurre que, como la mirada enigmática del pintor suicida colocada en la portada, el poeta sugiere al lector mirarse en cada poema y dejar que, mediante la técnica sugerida de la repetición, cada segmento afecte al lector, a la lectora, de acuerdo con el peculiar grado de sintonía con los objetos ideales que son enunciados. Así, cada uno se verá o se sabrá envuelto en lógicas melancólicas, suicidas, viscerales, rencorosas, amargas e incluso insípidas. La fealdad como núcleo aglutinador temático de la obra es una posibilidad entre tantas, pero siguiendo el juego de las formas que disimulan declarando, el hecho de haber expuesto tan abiertamente la palabra fealdad en el título, quizás solamente es un enlace hacia un motivo algo más oculto. Posiblemente sea la primera palabra del título, escondida tras la prominencia del sustantivo de la fealdad, la que pueda ayudar a pensar cómo cada poema nos atañe, ya que al estar fascinadas o fascinados, se nos habla de alguna forma de obsesión o mirada enclaustrada en el abismo de la propia ceguera. De hecho, uno de los fenomenólogos citados hizo estudios muy interesantes sobre la ceguera axiológica, o sea, la incapacidad de distinguir los valores. Así, esta pista podría acercarnos al ensayo de la ceguera de Saramago, por ejemplo, que, dicho sea de paso, sintoniza con la época de pandemia en la cual esta obra es elaborada y publicada. Entonces, concluyendo a nivel de contenidos, el título, inclinado hacia el lado de la fascinación, podría estar apuntando al verdadero objetivo estético de la obra, que denuncia la incapacidad particular y global de ver lo bello y quedarse anclados y ensimismados en la enajenación de la propia fealdad. Para terminar, ¿cómo la forma y el contenido se articulan para decir algo más de lo ya dicho? Pienso que cada una de las microhistorias que parecen asomar en cada poema tratan de insinuar una región de significados propia, que en el salto de página en blanco que lo separa del poema previo y del que lo sigue, establece una especie de continuidad, un enganche profundo, que sostiene un tema poliédrico, que a semejanza de las sucesivas reencarnaciones propuestas desde el imaginario de la fe budista, por ejemplo, busca descubrir las alienaciones que impiden ver la realidad real y que destacan con vivas descripciones lo patético y lo deprimente del callejón autoimpuesto por la fascinación ya mencionada. Eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. Por fortuna tenemos el texto que has leído en el libro, ¿no? Para repasarlo, porque pues esas citas hacia los filósofos más actuales, más recientes, pues nos llevan a
a la necesidad de volver a ellos, ¿no? Para tratar de analizar y comprender tu punto de vista. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a Gustavo García Fong. Gustavo, por favor, estamos para escucharte. ¿Tienes apagado el micrófono, Gustavo? Muy Listo. buenas tardes, estimada Junta Directiva del Centro PEN Filial Guatemala, estimados miembros del PEN, estimado Gustavo Bracamonte, autor de la publicación que ahora comentamos, profesor José Manuel Fajardo, amigas y amigos. En primer lugar, deseo agradecer a Gustavo la invitación para comentar su obra y también a los colegas Juan Antonio Canel y Eduardo Blandón por el acompañamiento para concretar esta participación. Inicio esta intervención recordando aquella conocida frase que dice: nada de lo humano me es ajeno, expresión de Publio Terencio contenida en su obra El enemigo de sí mismo, fechada alrededor del año 165 a.C. Cita que obtuvo carta de naturaleza para la posteridad como una especie de justificación de lo que implica el comportamiento humano en todas sus facetas. Entre nosotros, el gran Miguel de Unamuno, en el primer ensayo de su obra del sentimiento trágico de la vida, interpreta esta locución latina afirmando que él considera el asunto así, cito: soy hombre y a ningún otro hombre estimo extraño. Hoy día aplicaríamos lo mismo para el género femenino. Soy mujer y a ninguna otra mujer estimo extraña. Porque el adjetivo latino humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano, ni la humanidad, ni el adjetivo simple ni el sustantivado, sino el sustantivo concreto, el hombre o la mujer. Además, el habla coloquial contiene expresiones que nos conducen a resultados similares respecto a lo que puede darse a entender con dicha frase. Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios. O también, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. A lo largo de la historia, la maldad, la fealdad o lo oscuro, desde cualquier perspectiva y desde sus inicios que se pierden en la inmensidad de los tiempos, han supuesto una amenaza, un profundo enigma y un indudable desafío intelectual y volitivo para la vida misma. Mente y voluntad se ven combinadas de manera directa ante la palmaria evidencia de su continuo impacto en el decurso histórico y la vida de las personas y comunidades, de toda clase y condición a lo largo y ancho de toda la historia conocida, al intentar buscar una respuesta legítima tanto al origen como a la solución o posible insolubilidad de la maldad o la fealdad, sea en el plano natural, moral o metafísico de las cosas. Un intento de respuesta puede estar, y de hecho lo está, recurriendo a la razón poética, como me parece lo atestigua esta obra de Gustavo, que, a través del sugestivo título Fascinación por la fealdad, presenta diversos escenarios de la cotidianidad, en los que, entre otros asuntos, y haciendo gala de un excelente manejo del idioma, y de figuras como la metáfora, la ironía o el sarcasmo, el lector puede llegar a sentir en la propia piel la continua lucha por la sobrevivencia, hoy y aquí, o también en sociedades latinoamericanas u otras con características similares, tales como la cultura de la muerte, la violencia fratricida, la corrupción y el abuso de poder, la infancia vulnerada, las innumerables adicciones que afectan a las personas, familias y colectividades, el tráfago citadino, el miedo, el desenfreno, la cultura de los antivalores, la anulación del otro o desubjetivación, entre otros temas. Las expresiones hombre, mujer, persona, individuo, sujeto, entre otras similares, de la misma manera que pueden significar lo bueno,
lo bello, lo verdadero o lo justo, también pueden implicar lo contrario, es decir, lo malo, lo feo, la mentira o el engaño o lo injusto. Y al parecer, la clave para determinar el terreno en el que todo individuo o sujeto se desenvolverá radica en la elección consciente y libre, de manera que entre las conductas malvadas o bondadosas, será la elección la que determine cómo, ante una misma situación, alguien elige hacer el mal o el bien. La dificultad de elegir entre actuar desde el bien o desde el mal, cuando la persona se desenvuelve en un sistema deshumanizante, anónimo, que difumina las acciones individuales y relativiza el poder de hacer el bien, como el sistema en que vivimos, aunado a que, en muchos casos, desde dicho entorno lo más cómodo puede ser inclinarse hacia lo malo, lo feo o lo oscuro. Esto se convierte en la conducta más fácil que una gran mayoría puede llegar incluso a aplaudir o a excusar, hasta llegar a lo peor, es decir, cuando para el sistema hacer el bien es sinónimo de hacer el tonto. Casi siempre el mal, la fealdad, la oscuridad, suele comenzar con una pequeña decisión que paso a paso se va convirtiendo en un ejercicio habitual de maldad, en el que el sujeto queda atrapado y se convierte en una forma de pensar, en un estilo de vida. Recordemos por un momento el cogito ergo sum cartesiano. Pienso, luego existo o luego soy. Soy lo que pienso y mis acciones lo reflejan. Y si no vivo como pienso, terminaré pensando como vivo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que iniciaron su carrera en la corrupción con pocas cantidades de dinero, hasta convertirse en los cabecillas de una estructura criminal, o que comenzaron a engañar con lo que llamamos mentiras blancas o mentirijillas y se convirtieron en asesinos de la palabra? Y en ambos casos, lo que en un principio fue una conducta mala, fea u oscura, pasó a ser normal y por último buena. Ya el inolvidable Chesterton lo dibujó en la siguiente frase, cito: ¿es usted un demonio? Soy hombre y por lo tanto tengo dentro de mí a todos los demonios. A continuación me permití seleccionar algunos fragmentos del poemario de Gustavo que deseo compartirles, indicando previamente los escenarios cotidianos que a mi parecer se refieren y que les mencioné antes. Por ejemplo, la lucha por sobrevivir. Cito el siguiente fragmento. ¿Te gusta verte así, con una leyenda extraña en la cintura de la sobrevivencia, que, al recordar el inicio, todavía daña el sollozo del viento en una suerte de viaje a las heridas de lo barbárico? La violencia fratricida. Cito el fragmento. Moscas peludas cubriendo los dientes, ojos de sangre mirando al fondo de su camino. Tal vez mañana llegue el suspiro de los demonios encapsulados en una bazuca para aniquilarnos de una vez. Otro fragmento en esta misma línea. El crepúsculo de la ciudad es una franja extensa de sangre que los malos ordeñan diariamente. El crepúsculo de la ciudad tiene la copa raída de usarla en las fábricas de la descomposición humana. Y toda la gente sube al crepúsculo para sentirse cómodos y complacidos de lo bello. Un tercer fragmento en la misma línea. El hombre que arma y desarma en las ciudades de la muerte tiene la forma de una bala impactada en una generación que alcanzaba a mirar otra humanidad. Sobre la corrupción y el abuso de poder, cito: el abandono es una exposición de la ternura de los que sufren por el excremento del poder. Sobre la infancia abusada, un bebé parió la niña entre las piedras de la agonía. El bebé dejó de respirar, nunca tuvo hambre. El bebé, envuelto en la fiebre de la muerte, nunca quiso nacer. La niña abrazó con tanta ternura a la muerte que se supo de su dolor únicamente en la fosa.
Sobre las adicciones, cito el fragmento. Más allá de los vómitos, de la resaca que aglutina en la cabeza el infierno proporcional al ruin alcohol de la desgracia, más allá de la edentina a cigarro como de pesticida con que se intoxicaron los siervos del campo, más allá de todo, un ser humano muere conmigo. Sobre el tráfago citadino. Esta ciudad tiene en su tránsito alucinante mucha belleza imprescindible para descansar esquizofrénicamente, para descongestionar el aburrimiento, atrás del mismo bus, 2, 4, 6 horas, al lado de un automóvil que conduce una chica que se pintarrajea, y al llegar al sitio del trabajo, ladrar cansina y rábicamente, buenos días. Sobre el miedo, cito el fragmento. Nos gusta el miedo urbano, fascinante miedo a que nos disparen sin mirarnos a los ojos, para intensificar la frialdad de la muerte, una muerte que ni siquiera es enemiga nuestra, ni de nadie que sale de su trabajo al descanso, porque la muerte a destiempo tiene una vocación equivocada. Sobre el desenfreno, cito, el viernes cae a la tierra como plaga de estridencia, se emposa el relajo en las calles, el ruido en las casas, en los salones, en los edificios, en los barrios los cadáveres se levantan de sus tumbas asustados, se enfadan y escupen murciélagos iracundos. Sobre la cultura de los antivalores. Ahora que el amanecer está sujeto a lo temporal, ahora tenemos malformaciones en lo humano. En lugar de lumbre en la memoria, se acumulan tantas noches cerradas, con sus cucarachas ciegas. Finalmente, sobre la anulación del otro. Cito, te congratulas con el anciano, reptando hacia la nada, levantando torpemente una mano para que el maná de tu misericordia caiga sobre la osteoporosis de su miseria. Te fascina la locura de los jóvenes riendo y sacando palabras de una cabeza atestada de crack, de opio, de hierbas alucinantes, de hongos y alcohol puro. Y ante un panorama tan desalentador como lo que el poeta extrajo de su paleta de letras y palabras, yo intento vislumbrar algún atisbo de esperanza suscribiendo las palabras del título de una obra de Karl Popper, En busca de un mundo mejor, pese a que todos los escenarios actuales podrían apuntar a lo contrario. Reitero, es mi particular lectura de algunos fragmentos del poemario. Ya el autor dirá si suscribe o no esta afirmación mía. Decía Cicerón que cuando el individuo es mejor, más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Cito, hacer el bien como principio y no como interés. Fin de la cita. Hacer el bien como elección personal que surge de unos valores y una ética particular. Hacer el bien aunque la persona esté sola en la elección por el simple hecho de rendir cuentas a uno mismo. Tener presente que el número cada vez mayor de malhechores o criminales no autoriza ni valida el crimen. Hacer el bien sin odio hacia el mal, porque cuando un hombre o una mujer se deja llevar por cualquier actitud negativa, de maldad, fealdad o oscuridad, debe combatir a esos monstruos, de lo contrario se convertirá también en un monstruo, tal y como lo recuerda aquella frase de Nietzsche, tomada de su obra Más allá del bien y del mal, que cito, quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Fin de la cita. Frente a lo anterior, la bondad como voluntad de bien, como demostración de poder personal, para superar sentimientos de maldad, venganza o ira, su práctica da como resultado la integridad, la construcción de la honradez y la decencia en las personas. Tal integridad
indudablemente conduce a la satisfacción interior. A continuación, unos últimos fragmentos más que me permití seleccionar del poemario de Gustavo, en la línea de esa apelación a la esperanza que desde mi lectura creo haber identificado en la lógica de los mismos escenarios cotidianos que mencioné antes y que, como también ya lo expresé, el autor dirá si comparte o no mi apreciación. Cito: solo tengo el presente asido a su tormenta para alcanzar el veloz futuro que yo mismo invento, ajetreado en este recinto del hoy. Tengo confianza que hoy soy el futuro. Otro fragmento. ¿Por qué dejamos de creer en las palabras y perdimos de vista a nuestros padres, que se fueron un día sin la ternura de la civilización de sujetos concretos? Otro fragmento. Y con su acostumbrada ironía dice: así nos vemos bellos, incorporados a la masa inerme y torpe que murmura cada vez que pasa el tren de lo ruin. Entre paréntesis, en el anterior fragmento no puedo evitar volver a recordar al maestro Nietzsche cuando hacía referencia a la mentalidad del rebaño, de manada o de muchedumbre. Claro está, en un contexto diferente y con otras motivaciones epistemológicas de los escenarios actuales. Sin embargo, puedo extrapolar la frase a varias características de la sociedad actual, donde me parece puede apreciarse esa mentalidad de rebaño o de manada. La dictadura de la moda, de las marcas, del estatus, de las ideologías o de cualquier tipo de tecnología, utilizadas todas para cualquier cosa menos para el crecimiento intelectual o moral de las personas. Vuelvo por un momento a otros fragmentos del poemario. Nadie escucha, nadie escucha, nadie es. El es yo lo pondría entre comillas. Dejemos que viva, sintieron los animales. Llevémosle agua para que la agrietada garganta reproduzca su vitalicio canto. Cubramos su cuerpo con todos los cuerpos animales para que al anochecer cante la libertad de vivir. Para finalizar, reitero mi felicitación a Gustavo por su nuevo poemario, la invitación a todos para que lo lean. Cité algunos de los fragmentos con la intención de motivarles e interesarlos por la lectura del poemario. Y deseo concluir mi intervención con el siguiente fragmento de un autor desconocido que habla de fealdad y que parecería haberse escrito para mí, o por qué no también para cualquier otra persona, pero que también destaca la importancia de encontrar una luz al final del túnel, como suele decirse coloquialmente, ante escenarios difíciles o callejones sin salida. Cito: desde que me hice consciente de las circunstancias, me convencí de que solo mi madre podría amarme, por mi fealdad exterior e interior, destacando en esta última mi alma avejentada y además aburrida, mi desconfianza, pesimismo y escepticismo, el hábito de ir siempre a mi aire, de buscarle 3 pies al gato y de haber sellado con sangre y hiel un pacto con la soledad. Sin embargo, el día menos pensado, una noche fría de enero, se cruzó en mi camino un ángel, posiblemente exiliado del Empirio o quizás escapado de un lienzo renacentista, a quien no le importó ninguna de mis fealdades, y casi 20 años después, contra todo pronóstico, aún sigue a mi lado. Y aunque exteriormente luzcamos como la bella y la bestia, la princesa y el sapo, o la dama y el vagabundo, de vez en cuando resuena en mis oídos aquella frase de Rilke, anotada en sus cartas a un joven poeta que reza: el amor consiste en esto, que 2 soledades se protejan, se acaricien y se acojan la una a la otra. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, muchas gracias Gustavo García Font por tu intervención. Realmente es encomiable el trabajo que han hecho con el doctor Fajardo Salinas en la labor de desentrañar ese universo simbólico, ¿no? Expresado en la poesía de Gustavo Bracamonte. Realmente el esfuerzo ha, ha sido también en busca de tratar de interpretar, ¿verdad?, el sentido de la fealdad, haciendo referencia de qué se trata, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque en la actualidad muchas veces se sigue hablando de que la belleza salvará a la humanidad, ¿no? Y si nos remontamos todavía más al pasado, los escolásticos en la Edad Media hablaban del famoso pulcrum, que era la belleza, ¿no? Del cual todos los entes participaban, ¿no? Y remontándose un poco a la teoría platónica, ¿no? Entonces yo creo que Gustavo Bracamonte nos debe una explicación también por esta fascinación que dice tener por la fealdad, aunque sabemos que mucho de lo que produce Bracamonte está permeado por una sensibilidad cuya realidad a veces no, perversa, ¿verdad? Y maléfica, pues se siente como ofendido, ¿no? Y puede ser que por ahí venga la famosa atracción o fascinación, como él habla, por la fealdad. Vamos a pasar entonces a un segundo momento, luego de haber escuchado la presentación de los dos filósofos, pues a que nos platiques, Gustavo Bracamonte, sobre tu obra. Ojalá nos puedas introducir, que nos expliques un poco los nombres que pones a veces a tus textos, ¿no? ¿A qué obedecen? ¿Son mercadotécnicos? O algo dice, alguna poesía, te inspiraste en algo, miraste un programa de televisión por la noche y tuviste un sueño. Entonces, que nos expliques un poco, incluso si tienen una unidad estas, ¿verdad? Y entonces el tema principal es esta, ¿verdad? El sentido estético, o pues es una colección de textos que tendrán otro sentido. Tú nos explicas, porque yo creo que queremos escucharte ahora. Gracias, Gustavo. Sí, quiero agradecer primero a José Manuel y a Gustavo García. Dijo que iba a contar una anécdota, pero ya no la contó acerca del texto, tal vez. Sí, pues había pensado dejarla para el momento de pregunta-respuesta, pero si quieres se la lanzo. Muy breve, es sencillo. Me pidieron hace poco dar una conferencia sobre axiología, sobre el tema este de los valores y los antivalores. Y yo, que no soy mucho para charlas y cosas así, me gusta más una interacción más viva con los grupos. Era para un grupo de estudiantes de aquí de Honduras, una clase de filosofía de un centro regional universitario hacia el lado del oriente. Y lo que se me ocurrió fue utilizar el libro de los poemas. Ahí dispense que no le avisé, pero la idea fue que ellos leyeron esos poemas y empezamos precisamente el juego de que me fueran leyendo cuál poema les había llamado la atención y que fueran descubriendo valores ahí en medio de esa fascinación por la fealdad. Y si viera qué bonito, fue muy interesante porque al final se estaban peleando los estudiantes por leer fragmentos del poemario, y fue una experiencia muy bonita, 1 hora y media, así en este mismo estilo Zoom. Y eso, ¿no? Los poemas tienen esa virtud de lograr suscitar, sacar, extraer elementos que quizá otro tipo de lectura podrían más bien ser como planos, ¿no? El poema, al menos este libro de poemas, sepa que aquí en Honduras ese grupo de estudiantes quedó muy, muy fascinado, muy alentado por su creación. Esa era la anécdota. Bien, gracias. Gracias. Sí, para comenzar el cuestionamiento que hacía Eduardo, leyendo un poco sobre Humberto Eco, ¿no? Que tiene un tratado sobre la fealdad. Entonces se me ocurrió precisamente reflexionar acerca de ello. Es un fragmento porque no leí el tratado, sino que un texto de Humberto Eco que me regalaron los doctores recién graduados de la Escuela de Comunicación.
Entonces, partiendo de ahí, me puse a pensar que la sociedad guatemalteca y latinoamericana y del mundo está fascinada por lo bello, por lo feo, no por lo bello, ¿no? Entonces, han tergiversado, digamos, ese valor de la fealdad. Entonces, esa es, digamos, la unidad temática y al respecto me puse a escribir precisamente como lo hizo Gustavo, digamos, cada uno de estos elementos o fenómenos sociales, por ejemplo. Y de ahí surgió pues este tema, ¿no? Ya el que hizo el diseño pues ya estaba viendo que pues a él le fascinó a Van Gogh, ¿no? De esta manera pues tan cruel. Ya. Quiero leer un par de poemas y luego si hay algunas preguntas o participación pues de ustedes, ¿verdad? Dejemos que mueran, dijeron los hombres, que la fiebre lo carbonice, que se revienten los pulmones con esos cuerpos extraños, que infecten el más allá para que no tengamos que irnos. Dejemos que viva, sintieron los animales, llevémoslo el agua, para que la agrietada garganta reproduzca su vitalicio canto. Cubramos su cuerpo con todos los cuerpos animales para que al anochecer cante la libertad de vivir. Dejemos que mueran, dijeron los hombres. Levantemos murallas, quebremos la economía, subamos los precios, produzcamos miedo e incertidumbre para que mueran los viejos inútiles y las ancianas tremebundas, innecesarias, de extenuadas vivas. Vivamos, dijeron los animales. Apaguemos el fuego para que no quemen las alas de la vida, para que el hábito de la reproducción siga incólume, para que la fracción del tiempo permita un nuevo amanecer. Dejemos que mueran, dijeron los hombres. Mañana seremos célebres consumidores, ciegos, infelices. Ese es uno. El otro más corto. Respira, le dijeron los médicos. Inhaló una densa neblina de ropa sucia. 10 noches gaseosas. 100 ciudades ahogadas en lluvias ácidas. 1000 fábricas empezando su jornada de humo. 1 millón de aerosoles en los vellos líquidos y depilados. 1 millón de cigarros con dedos, bocas y lenguas consumidas. Siguió respirando los bosques quemados, los basureros apagados con lágrimas celestes, los muebles, donde los pájaros se veían hermosos y vitales, la parafina deshaciéndose frente a los santos mustios, el pensamiento gris de la senectud. Se detuvo el oficio de la vida, murió de paro respiratorio, y su muerte era la concentración de la nada. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Entonces dejaría el espacio. Aquí, como te podrás dar cuenta, estamos tus amigos, tu familia. Entonces estamos celebrando tu obra, ¿verdad? Entonces yo creo que el espacio es familiar, es de confianza. Creo que por favor, Juan Antonio. Hay una cosa que me parece curiosa escuchando algunos de los poemas que se leyeron y sobre todo dos que vos leíste hace un momento, Gustavo, y es lo siguiente, digamos que asociase un poco la fealdad como que si fuera una característica de la vejez. En realidad, no sé, me parece rara esa asociación, ¿verdad? Entonces quisiera preguntarte a vos que en realidad, ¿cómo la sentís? Bueno, recientemente, ¿no? En España, en Europa, digamos, estaban... Este fue antes de que eso sucediera. Sin embargo, por ejemplo, estaban diciendo que mueran los ancianos, dejémoslos ahí tirados. Esa es una forma de desprecio
pero también como percibo que lo ven, es lo feo pues de la sociedad, ¿no? El llegar a la vejez, por ejemplo, la sociedad no lo ve como una cosa agradable, excepto, digamos, algunos familiares y cuestiones así, pero en general, digamos, en la cuestión económica y todo eso, se ve realmente como eso, pues, como una fealdad. Por eso lo incluí ahí, ¿no? Percibo que la sociedad lo ve así, pues. Desafortunadamente, ¿verdad? No es una cuestión afortunada. Pero ¿será eso una situación que se ha hecho actual o que ha persistido? Porque, digamos, también en eso de la fealdad, de la observación de la belleza, tiene que ver mucho también el punto de vista, la situación de quien observa, ¿verdad? Entonces, no sé, me inquieta esa situación, ¿verdad? Claro, así decía Platón, ¿no? Depende el ojo que lo vea, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, con confianza? Giovanni. Adelante, Giovanni. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, maestros. Gusto saludarlos por acá. No solo entre familiares y amigos, entre Bracamonte y yo, aparte de una amistad sólida, estamos a punto de volvernos grandes enemigos, pero él hablará de su biografía y yo de la mía. No es ese momento. Mi querido maestro, hay un libro extraordinario de un autor alemán, Hermann Broch, La muerte de Virgilio. Y al menos en este libro en el que se reconstruyen las últimas horas de vida de Virgilio, y cuál es la función del arte en una sociedad tan corrupta. ¿Usted nos ha hecho la misma pregunta, o para circunscribir un poco más la pregunta, ¿habrá algo de la poesía que sobrevivirá? No se ha hecho esa pregunta. ¿Qué será de los, no solo de los tuyos, sino también de la generación que le sigue? Los autores del siglo XX, pues muy pocos son leídos. ¿Cuál es el sentido del libro, de este libro en este momento, por ejemplo? Dos preguntas en una, y en otra, ¿no será por esa fascinación por la fealdad que elegimos a un presidente como el que tenemos? Yo no voté por él, pero la mayoría evidentemente sí. Probablemente. Probablemente no. Bueno, hay un libro que me regaló Edna también que se refiere a la inutilidad del arte, ¿no? Y precisamente todo el texto está hablando de cómo, al revés, pues lo contrario, digamos, cómo la poesía, el arte en general, es lo que va de alguna forma a salvar la sociedad, pues nos va a convertir como más humanos, nos va a hacer mucho más sensibles. Y pienso que la poesía, sea de quien sea, nos sensibiliza pues a algo, ¿no? En este caso es tocar, digamos, un aspecto que está viviendo, digamos, el mundo actual, la sociedad, ¿no? Y cómo el mundo pues se está enfrascando, digamos, en antivalores más que en los valores. Entonces es como dar un toque, ¿no? Porque el arte es fundamental, sobre todo en esta sociedad materialista. Gustavo, dice Sandra, te leo el texto de Sandra Santana, de Puerto Rico, que el título convoque a la fascinación por la fealdad me parece una provocación interesante, porque vivimos en una sociedad que rinde culto a la belleza. Nos negamos a ver lo feo, no queremos lo feo. Entonces el poemario es como un abrir de ojos a esas realidades que no queremos ver. Por otra parte, Pavel dice, yo creo que hemos confundido lo feo como bello en cuanto a la actual manera de vivir, similar a lo que mencionó el poeta Gustavo como una denuncia. O sea, es el reconocimiento de que hay una especie de denuncia, ¿no? En cuanto a tus textos, eso es lo que estás dejando de entrever. Así es.
¿Alguien más quisiera participar, comentar, felicitar? Por favor, le vamos a dar la palabra a Edna y luego a Xiomara. Tienes apagado el micrófono, Edna. Ok. Entonces, si gusta, mientras le damos la palabra a Xiomara. Por favor, Xiomara. Gracias, muy amables. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Hoy sí tengo la disposición de mi cámara. En la conferencia anterior, pues, se me olvidó. Pero es un gusto conocerle, señor Gustavo. Me encantó los poemas que nos acaba de compartir. Esa idea de dejemos que mueran los ancianos. En lo que a mí respecta, una persona que llega a cierta edad es no solamente sabia en experiencia por todo lo que ha pasado, sino que considero que estas personas son aquellas que nos pueden enseñar mejor su perspectiva ante la vida. Porque, bueno, yo gracias a Dios todavía tengo mis abuelos, los veo y las enseñanzas que ellos me han implementado, que me han dado poco a poco, pues me siento orgullosa de ellas. Y escuchar sus poemas, su punto de vista de la sociedad, y digo, wow, es increíble escuchar que alguien se exprese de tal manera. Por lo general, cuando leo algún poema o he escuchado algún poema, se basa mucho en la belleza. Sí es cierto, uno que otro explica qué sé yo, el funcionamiento de la sociedad, pero sus poemas es como que nos desnudaran todo aquello que por alguna razón no decimos. Así que muchas gracias por eso, señor Gustavo. Me encantaron sus poemas. Solamente eso, así que gracias. Gracias, Xiomara. Edna, ya puedes... Ya. Oh, buenas tardes a todos. A mí me ha dado mucho gusto escuchar las participaciones del doctor Gustavo García y de señor Fajardo de Honduras. Me encanta ese enfoque de lo filosófico y de la profundidad en las palabras de Gustavo. Yo he leído a Gustavo ya por bastante tiempo y siempre su poesía me sorprende, a veces me angustia, me preocupa y la mayoría de veces me quedo con ganas de saber qué pasó por Gustavo cuando escribió eso. Es una forma de ser entrometida, pero siempre tengo esa inquietud de saber qué pasa, Gustavo, ¿por qué estás escribiendo esto? A mí me encanta la poesía de Bracamonte. Sinceramente me parece dura, cruda, ruda, pero real. Así es la cosa. Entonces, me encanta estar en este momento con ustedes que han aportado tanto a lo que escribió Gustavo con su fascinación por la fealdad, que yo ya había tenido el gusto de leerlo antes. Y me encanta también que un niño tan pequeño haya participado en este momento, Eduardo José. Me gusta mucho que la gente joven esté participando, que esa jovencita se exprese y que se dirija a Gustavo. Es decir, esto es un enriquecimiento. A mí lo de la fealdad me encanta. Yo sé que tiene que ver esto con A Hombros de Gigantes, del libro de Eco, que el año pasado pudimos ver. Pero es que la fealdad sí realmente tiene un encanto. Hay una fascinación en la fealdad en determinados momentos. También, así como existen dolores exquisitos, dicen los médicos, en la jerga médica utilizan que hay dolores exquisitos y
¿por qué no puede haber un placer ante la fealdad? Porque la fealdad y la belleza son tan relativos que, ¿por qué no sentirse atraído y fascinado por algo grotesco? Si no, no existiría esos dos extremos de la belleza y la fealdad que ha sido un tema recurrente en la literatura de todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta estar recordando cuando leen los ponentes, las personas invitadas a este momento, que hay gente de todo nivel aquí, Gustavo. Me gusta cómo ellos enfocaron tus poemas, porque están extendiendo todas las miradas posibles. Me gusta también cuando habla de lo ideal, porque existe lo real, ¿verdad? Siempre nosotros creemos que la simetría es sinónimo de belleza y que la perfección las medidas exactas y todo son belleza, cuando sabemos ya nosotros bien que es la armonía la que va a dar la belleza, y no es precisamente, la armonía no es medida ni nada, es armonía, es la conjugación de los elementos. Entonces, yo te felicito, Gustavo, por este poemario, que a mí me encantó, me fascinó tu fealdad, me dejaste muy impresionada al principio, después ya más o menos me calmé, pero es un libro hermoso, en donde las cosas son reales. Lo triste es que esa fealdad existe, porque también te refieres a la fealdad de nuestro mundo, de nosotros como seres humanos que fallamos y que cometemos errores, y que es una fealdad, pues, nosotros como personas, y somos feas a veces. Entonces yo creo que tú le has hecho un canto a la verdad, más que a la fealdad. Yo te felicito, te agradezco este momento, y felicito al grupo, a Juan Antonio, a Gustavo y José Manuel, y todos los de Gustavo Sánchez, Giovanni, todos los que estamos aquí, los felicito por su participación. Eduardo Blandón, muchas gracias por esta oportunidad, y gracias a todos porque nos hemos enriquecido hoy. Gracias, Edna. Menos mal que has hecho una especie de apología por la fealdad. Nos sentimos salvados por ti, ¿verdad? Y lo cierto es que Gustavo también, Gustavo Bracamonte, crea cierta fascinación. Esperemos que sea por la poesía bella, ¿no? Y no por estrictamente. Además, creo que cuando se habla de la fealdad, y que ha hecho referencia Bracamonte, no solo es la fealdad estética, sino sobre todo la fealdad moral, me parece, ¿no? Es la maldad, la perversión, esa inclinación hacia hacer el daño. Creo que hay una denuncia por ahí. Antes de cederte la palabra, Gustavo Sánchez, quisiera leer algunos comentarios que han dejado aquí los colegas. Dice Sandra Santana que las presentaciones estuvieron interesantes y los análisis profundos. Esto dice que motivan a conocer el texto de primera mano. Xiomara Franco dice que la belleza y fealdad es cuestión de perspectiva. Entonces, responde un poco a lo que se cuestionaba Giovanni, que por qué se elige a alguien feo políticamente. Pues es cuestión de perspectiva. Tal vez a Giovanni le parece feo, pero a otras personas probablemente no, si tomamos el tema de las perspectivas, ¿no? Luego, Misray Aullón dice: felicitaciones, Bracamonte, las luces que han quedado encendidas en tu camino provocan inquietud y exhalación en nuestros seres. Edilma Godínez dice: el título me sugiere aquellos circos de seres únicos que no cánones de belleza. Creo que a la larga en esto se convierte este poemario, una serie de composiciones que evidencian aquellas cosas que todos aborrecen. Felicidades, maestro Bracamonte. Y Maribel dice: felicidades, y pues hay que tomar en cuenta que no hay belleza sin fealdad, y así como fealdad sin belleza en nuestra sociedad. No sé si está todavía Gustavo Sánchez, no lo veo por aquí. Quizás se salió. Si no, vamos terminando para que no pasemos. No sé si hay alguna otra intervención. Si no, pues puedes cerrar tú, Gustavo Bracamonte. Sí, quiero... Todavía quieren aquí participar, Karina.
Sí, gracias. Muy buenas noches a ustedes. Gustavo, un placer poderte acompañar. Como chiquimonteca, pues muchas gracias, ¿verdad?, por poner en alto el nombre de Chiquimula con esta nueva obra. Ya tendré el privilegio de leerla seguramente y aprender pues también de cada verso, porque no es solamente disfrutar del verso, sino que también en muchas ocasiones aprendemos de ese verso, ¿verdad? Gracias por el espacio, Eduardo. Bien, entonces, gracias a José Manuel, a Gustavo García. Hay un verso, yo no he leído este último libro, pero hay un verso que me está haciendo ruido y me conecta con con otro verso de uno de tus libros anteriores. El del libro anterior va más o menos así. El tiempo acumula atardeceres en el patio de la casa. Eso necesariamente nos remite a la infancia y hasta cierto punto nos fortalece. Pero en uno de los poemas que leíste, hay un que va más o menos así, o sea, así lo recuerdo. Las parafinas se derriten frente a santos municios. Así va, ¿verdad? Sí. Así va. ¿Estás dejando de creer, maestro? Perdón. Gustavo Sánchez. No, yo pienso que... Bueno, perdón, o sea, ok, que conteste Gustavo mi tocayo y después voy yo. No, yo pienso que no. A veces, dependiendo de las circunstancias, es como escribimos, ¿no? Entonces, en el primero que leíste, pues, es otra circunstancia. Es un verso muy bello. Claro. En la otra, pues... En la otra, por supuesto, hay que ser iconoclasta también, ¿no? Sánchez. Gustavo Sánchez. Gracias. Bien, aquí voy. Quisiera recoger como 3 ideas que surgieron en el transcurso de lo que he oído. Uno es el tema de la muerte de los viejos. Esto se dio en el marco del COVID, se dio mucho en Europa y se dio en Estados Unidos. Es decir, bueno, si se tienen que morir los viejos, que se mueran, ya cumplieron, no podemos interrumpir la economía por salvar a los viejos. Y esto demuestra también de la vigencia de los textos de Gustavo Bracamonte, porque se está recogiendo el tema de los viejos, pero en un marco puntual, un marco concreto. Es el momento que estamos viviendo ahora. Lo segundo, el tema de la fealdad. En lo tradicional, en la historia de la poesía se ha dedicado a cantar lo bello, todo lo bueno que tenemos en el mundo, pero de unos 100 años para acá, el poeta ha tomado la voz del profeta, la voz de la gente del pueblo, y dice lo que otros no quieren decir. Y nosotros, sobre todo aquí en Guatemala, estamos rodeados de fealdad. Si de verdad porque es muy bonito venir a Guatemala, al aeropuerto e irse a un buen hotel a la zona 10 y todos los que vienen, pero ustedes que bien están, son un buen país, pero hay que darse una vuelta por otros sectores y no muy lejos, cerca de nuestra casa, cerca que nosotros sí la conocemos. Gustavo me parece que recoge y reconoce esta fealdad y la plasma. La plasma como este texto tiene el espectro del lobo oscurísimo, el dolor que a ella desnaturaliza, que ha sido arrastrada desde el principio del hombre a verse obligada desnuda en los antros de desventura. Y al final del texto dice, y se conserva todavía íntegra, jovial, bella y muerta. Es decir, nuestra sociedad no es precisamente bonita. No, la mayoría de los integrantes que vivimos en ella no estamos bien económicamente, me refiero. Aquí hay una élite. Me alegra que existe esa élite intelectual que se conmueve y que es capaz de gritar por aquellas personas que no lo pueden hacer. Sí, en ese sentido, la estética que le da Gustavo. Y por último, tiene razón Tocayo,
nosotros tenemos que ser en algún momento iconoclastas y llevar un poco el recordatorio de lo que somos como sociedad. Y a ti te admiro la disciplina que tenés para escribir. Y por eso es que escribís en el momento indicado, en el instante en que están ocurriendo las cosas. No tengo nada más que decir. No es que me gustaría que un texto fuera fascinación por la belleza guatemalteca. Sí que la hay. Abajo de la belleza hay mucha fealdad, pero no se menciona. El hecho de que Gustavo la haya sacado a la luz de esta manera, lo aplaudo. Bien, por eso. Gracias. Bien, entonces, gracias a todas y todos por participar y por quedarse hasta altas horas de la tarde. Les agradezco mucho, estoy complacido, estoy contento, estoy feliz y esto me motiva pues a continuar escribiendo. Nos esperamos el 1 de octubre, que va a ser la próxima presentación de que en cierto modo es una alabanza a la vida, ¿no? Entonces estamos ya invitándoles también. El Centro PEN Guatemala agradece también profundamente la presencia de cada uno de ustedes. Y gracias a ti, pues, Gustavo. A participar a estas actividades. Gracias y gracias a Eduardo. Adiós. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Gustavo García Fon y Fajardo Salinas. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Que estés bien. Feliz tarde. Buenas tardes. Felicitaciones, Gustavo. Mis respetos al Centro PEN. Gracias, Orlando. Gracias. Gracias, papito. Bueno, Nicté. Dios, hay dos Nicté. Sí. Tu hija. Sí, exacto. ¿Dónde podemos conseguirlo? Maestro, de parte de STEM. Gracias, Maribel. Gustavo, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Dónde podemos comprar el libro? Lo vamos a colocar allá en Casa de Cervantes, en la Casa del Libro. El miércoles ya estarán ahí. Gracias. Bueno, mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, se me cuidan. Bueno, José Manuel, ahí que sigan discutiendo entonces. Muchas gracias, muy amable. Bueno, felicitaciones. Gracias, Gustavo, mucho gusto. Los Gustavos. Carlos. Feliz tarde, se me cuidan.